¿Qué es una molécula? La mayoría de lo que nos rodea está formada por grupos de átomos unidos que forman conjuntos llamados moléculas. Los átomos que se encuentran en una molécula se mantienen unidos debido a que comparten o intercambian electrones. En química se llama molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados covalentemente que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. No, están en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay biomoléculas dentro de nuestro cuerpo. Estas, por ejemplo, pueden ser carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, eso sería con respecto a las biomoléculas, ¿no? Y todo lo que nos rodea en el medio ambiente están constituidos precisamente por moléculas. ¿Qué otra cosa quería? Enlaces químicos. Enlaces químicos. Bueno, para que se puedan unir esas moléculas necesitan enlaces, ¿no? Entonces, tú sabes que los enlaces se unen cuando está un positivo y un negativo. O sea, cuando hay un positivo y un negativo, dos cuerpos se atraen, ¿no? Tú has visto los dos imanes que lo pones en un lado positivo y negativo, se atraen. Entonces, los elementos químicos tienen carga. Entonces, esas cargas hacen que los dos elementos se logren unir y forman moléculas. Por eso a esos enlaces le llaman enlaces covalentes, enlaces iónicos, ¿sí? Entonces, pero eso sería con respecto a los enlaces. ¿Qué más? Sería todo. Muchas gracias. ¿Sí? Jinsujian, Jihensu Jinshu Teshahai Tijun, Aingao Dindao Luhe, Enredao Yusan Yasihan Sketsunt. Jikai Fachuan, Jinshu Jihei, Semoshi Bay, and Chengwei Yon Dersi Hei. Enlace metálico. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos a los átomos. Los átomos del metal tienen por lo menos un electrón de valencia. No comparten estos electrones con los átomos vecinos ni pierden electrones para formar iones. Enlace químico. Son fuerzas intramoleculares que mantienen a los átomos unidos en las moléculas. La fuerza de un enlace no es siempre un número entero, dependiendo de la distribución de los electrones a cada átomo involucrado en un enlace. Los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí a los átomos no metálicos. Un ejemplo de ello podría ser los elementos que se encuentran situados a la derecha, como oxígeno, carbono, flúor y cloro. La aleación iónica es un tipo de interacción electrostática entre átomos que han una gran diferencia de electronegativity. Aunque Belair precisa que distingue ionicity de la diferencia de electronegativity, más una diferencia del Deus ionique, habitualmente cero, una diferencia de menor a 0.0 es generalmente covalente. When two or more identical of other atoms are joined together, forming a subgrouping result molecule. Subgrouping hydrogen and oxygen gases and constitute the diatomic molecule and Y2. Atoms are essential key components where two hydrogen atoms and one two form oxygen atoms warring with carbon forming Matthews A1. Las moléculas son agrupaciones estables de átomos unidos por un tipo de enlace químico que se denomina enlace covalente. Además de este enlace entre átomos, las moléculas pueden unirse entre sí y organizarse de forma cristalina en el estado sólido. Las moléculas se representan mediante fórmulas químicas y mediante modelos. Se vendiano un sacco di sal nel suo complemesso. Noi si possiamo c'è tutto il polvere di color blanco. Ora, se osservamos di pulù di chulù vendiano, c'è il polvere è composta di color granuli molto piccoli di configurarsi il pista, come possono piccoli con saliva. Che queste conseglie, a loro volta, sono costituye
Ni insteki ni nuta consent diverse, che sono denomina moléculas. Nel caso del sal, molécula salabile di cloruro di sodio. Ahora es una propiedad de la materia, ¿no? En la cual estos enlaces se dividen en dos, iónicos y covalentes principalmente. Si bien hay otros tipos, los principales son esos dos. Y los iónicos son los que juegan un papel principal en la química inorgánica, pero también, si bien tiene ese carácter inorgánico, es muy importante en los seres vivos, en todos los procesos que se dan, es muy importante ese tipo de enlace. Y un ejemplo, pues el caso del enlace hidrógeno, por ejemplo, o puente hidrógeno, que es una propiedad, por ejemplo, en el agua, que cuando se congela se vuelve menos densa, por la cual el hielo pues flota, ¿no? El agua como hielo flota, y eso desde el punto de vista biológico o ambiental es muy importante, puesto que conserva la vida de la flora y fauna acuáticas, ¿sí? En el sentido de que no permite que el resto del cuerpo del agua se congele, sino es la parte superior. Es un ejemplo entre otros. Y se pueden citar pues infinidad de ejemplos, ¿no? De cada uno de los enlaces, iónicos, covalentes, y pues otro que me viene a la cabeza, ¿no? El cloruro de sodio, la sal común. Ustedes han visto que lo usan mucho para elaborar helados, por una propiedad de un fenómeno físico, que cuando ustedes agregan sal al hielo triturado alrededor de una vasija metálica preferentemente, va a bajar drásticamente la temperatura, y esto pues esto se aprovecha para elaborar el helado, ¿no? Y esta misma propiedad se utiliza, si ustedes han observado que cuando agregan sal al hielo, el hielo se deshace, sin embargo baja, dije aumentar la temperatura, ¿no? Baja la temperatura de 5 a 10, puede llegar hasta los 15 grados bajo cero, y de esto pues se utiliza para las carreteras en los países muy septentrionales, como en el caso de Estados Unidos, Canadá principalmente. A las carreteras, una vez que barren la nieve, rocían sal o empapan de sal a las carreteras. Esto evita que el agua se vuelva a congelar, quede en su estado líquido. Entonces, aunque las temperaturas estén muy por debajo del cero, pues la sal va a evitar que se congele el agua, entre otras cosas. No sé si hay algo más. Ahora, las moléculas. Bueno, ahorita voy a agregar lo de los enlaces covalentes, que básicamente me orienta a los iónicos, ¿no? Los covalentes pues prácticamente son todas las sustancias orgánicas, el azúcar, la miel, todos los carbohidratos. Y también tienen propiedades muy características, ¿no? Al contrario de las iónicas, de no conducir la electricidad. Y su dilución llega nada más a nivel molecular, a diferencia de la iónica, que su dilución en el agua pues, es a nivel atómico, es decir, sus moléculas se van a separar, o los átomos ya como compuestos, el cloruro de sodio se van a separar en sodio y en cloro, obviamente iónicos, no se van a separar en sus elementos nativos, sino que se separan en cuanto por carga eléctrica, de ahí la formación de ion, y de ahí pues, el nombre de enlaces iónicos, ¿no? Los iones no son más que átomos cargados de una carga eléctrica, en este caso el cloro negativo y el sodio positivo.
y se separan y se orientan a las cabezas de las cargas del agua, del H2O. El oxígeno es negativo, el sodio se va hacia el oxígeno y el cloro se va a orientar hacia el hidrógeno. Entonces eso es lo que va a provocar una solvatación total del cloruro de sodio y eso va a permitir una conducción de una carga eléctrica si se aplica. Caso contrario de las moléculas no iónicas o covalentes, se van a disolver hasta ese nivel molecular, es decir, si la molécula de la sacarosa o de la glucosa, que son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 hidrógenos, hasta ahí va a quedar, no va a soltar esos elementos que componen a la molécula. ¿Sí? Sin embargo, esa molécula sí tienen sus cabezas polares, pero no van a adquirir una carga eléctrica como el caso de las sustancias iónicas, ¿no? ¿Habías preguntado algo? ¿De las moléculas? Las moléculas, ¿qué características o cuáles son sus naturalezas? ¿Qué son las moléculas? Bueno, las moléculas pues, son ahora sí una asociación o combinación de dos elementos químicos, de dos o más elementos químicos, ya sean del mismo elemento o diferente elemento. Del mismo elemento pues tenemos por ejemplo el oxígeno, O2, en el medio en que estamos, en la atmósfera, el oxígeno que respiramos es molecular, es O2, o el ozono, que es O3, ¿no? Que está en la capa superior, o el yodo, ¿no? Que es I2, ¿no? O una molécula que hablábamos como el caso de la glucosa o el caso del cloruro de sodio, que son en el primero 3 tipos de átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y el segundo 2 tipos de átomos. Ese sería el principio o el concepto básico de la molécula.